Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya con la última entrevista de hoy día. Él es Juan Gabriel Valdés, ex canciller de la República de Chile. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, mucho gusto estar contigo. Oye, sabemos que te tienes que ir a las 5 para las 11, así que queremos entrar en materia al tiro. Fíjate que tenía ganas de preguntarte por una cosa media extraña. Antes de la pandemia, habían una serie de temas internacionales que parecían pero tremendamente importantes, salían todos los santos días. Estaba el problema de la salida del Brexit de Inglaterra, estaba el problema de si es que Estados Unidos iba o no iba a invadir eventualmente a Venezuela. La situación en el Medio Oriente era caótica, Israel no tenía gobierno después de 3 elecciones, y de pronto llega la pandemia y da la sensación de que no hay más noticias internacionales o cosas que estén pasando en materia internacional que no sea esto. Y yo te quiero preguntar exactamente al revés. ¿Qué cosas trascendentales o importantes están pasando o han pasado y que debiéramos conocer, pero que desgraciadamente por la presencia omnímoda de la pandemia no han salido todavía muy bien informadas? Claro, yo creo, sí, entiendo perfectamente la cuestión. Yo creo que, como se ha dicho recientemente, la pandemia no cambia el mundo, sino que simplemente agudiza las tendencias que ya estaban existentes, y por lo tanto en realidad lo que hemos visto es agudización de ciertas cuestiones internacionales más que su desaparición o su postergación. Sin duda que el tema principal tiene que ver con la pandemia y es la ruptura entre China y Estados Unidos, que es una cuestión que es nueva en el sentido de que si bien hubo 48 años de una relación difícil y complicada, hoy día parece más una ruptura que una posibilidad de una pronta recuperación. No se ve fácil, y esto es muy malo para ellos y para el mundo también. Ya hubo una guerra comercial entre China y Estados Unidos, hoy día hay una guerra por el coronavirus. Los niveles de acusación que se están haciendo unos y otros están afectando la percepción que las sociedades tienen unas de otras. En Estados Unidos, según un informe reciente del Pew, más del 66% de los americanos tienen una mala imagen de China, cosa que es absolutamente nueva. Y como los dos países son muy dependientes, muy codependientes, pueden producir no solamente una falla económica entre ellos muy profunda. Son países que tienen casi recíprocamente, son mercados principales. Estados Unidos ha dependido de la venta de los bonos del Tesoro para su deuda durante muchos años de China, por lo tanto hay un cuadro muy tenso. Si esto además se viera agregado a un incidente, por ejemplo en el mar de China o en torno al tema de Taiwán, estaríamos entrando en un cuadro de guerra fría como no ha vivido el mundo, y todo esto sin que nos demos mucho cuenta, porque lo vemos como una anécdota en torno al coronavirus. Otros fenómenos que están ocurriendo también son con Irán, donde hay conflictos en el Golfo Pérsico todos los días, y Irán ha amenazado a Estados Unidos con replicar si Estados Unidos cumple la amenaza que hizo Trump de eliminar a todos los barcos de protección iraníes que están en su zona, en la zona del Golfo Pérsico. Por lo tanto, hay cuadros muy difíciles. Sí, hay situaciones que me parecen tremendamente interesantes, como la que tú decías, pero mira, de pronto, y hasta ahora yo no tengo idea si es que fue verdad o fue mentira, pero de pronto se señala o se anuncia por un medio de comunicación que habría muerto o estaría a punto de morirse el líder de Corea del Norte. Una noticia que en cualquier circunstancia extra pandemia se hubiese no solamente dilucidado rápidamente, sino que además se habría hecho toda una discusión en torno a si es que la eventual muerte de qué significa, qué sucede, qué pasa. Y esto duró un día, después se tapó por alguna otra cosa y no se sabe nada todavía. No, está completamente confusa la noticia, sobre todo porque Corea del Sur y Japón, que por una parte alimentaron el rumor, hoy día parecen desmentirlo de manera muy categórica, así que no hay información. Claro, es cierto, la información sobre el coronavirus está tapando una cantidad de hechos que nos habrían sorprendido muchísimo en el pasado. Para mí el tema principal está en América Latina, porque al fin y al cabo nos afecta mucho más directamente. Nosotros en el Foro Permanente de Política Exterior
del cual formó parte y forman parte una serie de ex cancilleres y lo preside Juan Somavía, hicimos una declaración hace algunos días sobre el tema de Venezuela. No es posible que no se diga una palabra de que Estados Unidos ha desplegado sus flotas en el Caribe, con el argumento de que está enfrentando la expansión de la droga, que al mismo tiempo declara delincuentes a todo el gobierno venezolano y pide su captura, y al mismo tiempo hace un plan inconsulto de transición en Venezuela, en un cuadro en el que el país está sometido gracias a la ineficacia, la corrupción, el desastre que ha significado la dictadura de Maduro para Venezuela. Ese país está en una situación dramática desde el punto de vista de su situación alimentaria y también de la falta de suministros médicos. Hay una población que le falta a veces agua, electricidad y jabón, y en vez de nosotros estar empujando que haya un diálogo humanitario en el país y que se busque enfrentar la terrible emergencia del coronavirus, Estados Unidos está mandando flotas y está amenazando, digamos, con una suerte de intervención militar. Por lo tanto, el silencio de América Latina nos choca y tiene que ver con esta especie de permanente costra que hace el coronavirus sobre toda la información internacional. Ahora, ¿qué tan viable podría ser, Juan Gabriel Valdés, una posibilidad de intento de invasión o alguna cosa en términos de generar condiciones para un cambio de gobierno en Venezuela en medio de esta situación? Bueno, Venezuela ha sido sometida por Estados Unidos y por algunos otros países a una situación de presión máxima. El gobierno de Maduro es un gobierno completamente insensato desde el punto de vista de su relación internacional y pretende simplemente entrar en un cuadro de protección por otros, ya sea Rusia, ya sea China, que no da resultados en este cuadro y que posterga un cuadro de destrucción interna. Ahora, la apuesta americana durante mucho tiempo ha sido una división del ejército que no ha ocurrido hasta ahora, y que no parece que vaya a ocurrir, sobre todo si se está acusando de narcotraficante a las personas que conducen el ejército de Venezuela. Difícilmente va a ocurrir. Pero enviar una flota al Caribe en este momento, y con alusiones directas a la situación de Venezuela, acusando de que desde Venezuela viene el tráfico de droga, es una manera de poner las cosas altamente inadecuadas para lo que puede ser una solución venezolana. Una solución venezolana es solo posible sobre la base del diálogo, la conversación entre las partes y una realización por parte de todos los venezolanos del drama que tienen con el coronavirus y con la situación interna que existe en el país. Nosotros sabemos hoy día de que hay un cuadro de miseria y de problemas alimentarios muy graves en Venezuela. Hay un 9% de la población que sufre de situación directa alimentaria, de falta de alimentos. Y por otra parte el gobierno de Venezuela se niega al apoyo de las organizaciones internacionales, por lo tanto no ha permitido el ingreso al país del World Food Program, del Programa Mundial de Alimentos. En este caso básicamente lo que los países de América Latina debieran hacer es generar condiciones para que haya un diálogo humanitario al interior del país. Y ese diálogo humanitario establezca una tregua para poder salir de la crisis del coronavirus y enfrentar entonces una conversación ya más política sobre la cuestión democrática y cómo se puede restablecer un marco institucional legítimo y creíble por todos. Pero es evidente de que no ayuda para nada la presencia de flotas americanas en la zona, las amenazas de castigos judiciales a todos los dirigentes venezolanos, la transformación de prófugos de todos los dirigentes venezolanos. Naturalmente que esas cosas lo único que hacen es impedir que exista un diálogo. Estamos conversando con el ex canciller Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel, y en otras materias que también estaban súper atingentes. Mira, yo me recuerdo que era prácticamente diario el que se monitorizaba la marcha de inmigrantes que venían de Honduras, de El Salvador, pasando por todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Ahí hubo todo un plan, pero que desapareció la marcha, se volvieron todos a sus puestos, se quedaron en México. ¿Cómo terminó aquello? No, lo que está sucediendo hoy día es que Estados Unidos sigue deportando inmigrantes de América Central, que hay incluso un alto número de personas que son deportadas a sus países, que traen el contagio de coronavirus, por lo tanto están amenazando a países como Guatemala de una manera muy directa,
con aumentar la presencia de la peste. Hoy día mismo Trump amenazó a los gobernadores de los estados limítrofes que si no cumplen con las políticas de inmigración que él ha establecido, va a restar la ayuda que está dando el Estado federal a los gobernadores para combatir el coronavirus. Es decir, el tema de la inmigración centroamericana y las expulsiones de Estados Unidos sigue plenamente vigente. Lo que ha sucedido es que ha pasado a una menor importancia debido a la trascendencia de la discusión sobre la peste, pero está allí, igual que el resto de los temas internacionales. Yo quiero anunciar uno que me parece que va a llegar y que va a tener una importancia para todos, que es el tema de la carrera por la vacuna. La carrera por la vacuna, por quien produce la vacuna, y las presiones que vendrán de las grandes corporaciones para cobrar derechos de autor y para efectivamente ver cómo se produce el fenómeno de distribución van a ser enormes. Hoy día, en un cuadro de competencia y de conflicto entre China y Estados Unidos, no va a ayudar para nada en ese proceso, y se requiere establecer un sistema por el cual esa vacuna se hace gratuita y se distribuye de manera inteligente por algún sistema de gobierno internacional que no existe hoy día. Es decir, Naciones Unidas ha sido disminuida en la medida en que se le ha privado de muchas de sus fuentes de financiamiento, está siendo castigada por la administración Trump. Lo mismo, ya sabemos, ¿no es cierto?, lo que ha sido con la Organización Mundial de la Salud y el resto de financiamiento, que la privación de financiamiento a la cual se le ha aplicado. Por lo tanto, tenemos un cuadro de mucha dificultad en el manejo internacional, colectivo, multilateral de la crisis, y si aparece la vacuna, cosa que efectivamente estamos todos esperando, esto puede transformarse en un problema de mala administración enorme. Entonces, esa es una discusión que de alguna manera los países tienen que tener opinión, y los países latinoamericanos deberían ya estar trabajando conjuntamente una postura. Ahora, Juan Gabriel, ¿cómo se hizo exactamente lo mismo? Este mismo tema que tú estás hablando, el de la vacuna, para cuando salieron algunas de las otras tipos de pandemia, desde el VIH, te pongo un ejemplo, donde fue una cosa mucho más controlada, porque era bastante más menor, pasando por el SARS o el ébola. El ébola y todas las demás. Siempre se da una batalla a ver quién puede generar las patentes para tratar de tener la mayor tajada de la cuenta. Yo diría que sí. Sin embargo, había un fenómeno que no existe hoy día, que era un liderato de Estados Unidos. Cuando había un liderazgo norteamericano, y lo hubo durante Obama y lo hubo en el periodo previo, lo que había era un cuadro en que Estados Unidos se abría un diálogo con los países europeos y con los países asiáticos para regular el proceso, y había posibilidades de utilizar los organismos de Naciones Unidas con más eficacia. En esa época se buscaba, por ejemplo, como ocurrió en la crisis financiera también del 2009 o del 2008, se buscaba de alguna manera contribuir con los fondos del Fondo Monetario Internacional para los países más pobres y tratar de ayudar al desarrollo de los países más pobres. Se hacían perdonazos de deuda de los países más pobres. Hoy día, en un cuadro como en el que estamos, en el que no existe más que competencia y mala aversión, digamos, entre los países principales, vamos a tener situaciones dramáticas humanitarias en millones de personas que viven, por ejemplo, en campos de refugiados en África o en el Medio Oriente. Es decir, hay un cuadro en el cual esta peste que nosotros vemos hoy día, y hablamos el día entero de la estabilización de las curvas, puede tener simplemente curvas verticales en países pobres que todavía no están viviendo la experiencia de una manera directa. Y en ese contexto, a diferencia del pasado, en que habían potencias que tenían capacidad para enfrentar esto y que tenían voluntad para enfrentar esto, hoy día no existe absolutamente nada de eso. Europa está en un cuadro de confusión, sin duda, ha sido demasiado afectada. Estados Unidos tiene un liderato que renunció hace rato a tener liderato internacional, y China está defendiéndose a sí misma y tratando de también asentar un liderato en el mundo, pero no está en condiciones todavía de poder reemplazar lo que es la potencia norteamericana. De alguna manera, esto que hemos estado viendo, Juan Gabriel, de confiscaciones, de
de cargas de aviones, de mascarillas o de ventiladores mecánicos. Exacto. Piratería. Que ha sido avalada por los estados, digamos. Tú tienes de alguna manera que en la emergencia de una vacuna eso podría también ser, tierra de nadie. Sin duda. Es decir, no tenemos hoy día claridad respecto de lo que va a significar la aparición y la distribución y el trabajo que se va a hacer de venta de la vacuna. No hay claridad sobre eso. Y he visto yo ya en alguna prensa internacional preocupación sobre el tema y sobre el lobby que van a hacer grandes empresas para tratar de conseguir el máximo de ventaja respecto del tema. En un cuadro de falta de colaboración entre Estados Unidos y China, y en un cuadro de falta de liderato de Estados Unidos, de debilidad de Naciones Unidas y de debilidad europea, esta situación, en vez de resultar algo amable desde el punto de vista de la recepción, de la información de que finalmente hay una vacuna, puede transformarse en una batalla campal. Y eso evidentemente que no es un tema indiferente para nadie, no es un tema que nosotros debamos observar desde una terraza, sino que tenemos que de alguna manera los países de América Latina desarrollar un diálogo entre nosotros para enfrentar ese tipo de problemas que van a venir en el futuro, y particularmente cuestiones humanitarias mayores. Un tema que nadie se atreve a decir y que todo el mundo habla en privado es el crimen humanitario que significa el que se mantengan las sanciones a algunos países que están viviendo una situación grave de crisis humanitaria con el virus. Por ejemplo, Irán es un país que ha sido duramente golpeado y hoy día Irán no está en condiciones de comprar suministros médicos porque está bloqueado. Lo mismo Cuba, lo mismo Venezuela. Entonces hay una política aquí internacional que tiene fallas gigantescas como no ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial y que no está siendo tratada, me parece a mí, de una manera colectiva con responsabilidad. Por último, te quiero preguntar, Juan Gabriel, sobre situaciones particulares. Tú fuiste encargado durante mucho tiempo en Haití. Sí. Tenemos una inmigración haitiana numerosa que ahora recién ha empezado a mostrarse también los estragos que tiene el coronavirus, dado que muchos de ellos viven juntos, hacinados y funcionan sobre la base de el trabajo diario, claro. en construcción o en delivery o en otro tipo de situaciones. ¿Cómo has visto tú esa inmigración acá a Chile en términos anteriores y después de la pandemia? Bueno, una sola cosa antes sobre Haití mismo. Haití mismo no tiene turismo y Haití está de alguna manera, digamos, como sabe perfectamente, la República Dominicana impide el tráfico de haitianos hacia la República Dominicana lo más posible. Y esto ha resultado que permanentemente es una tragedia para los haitianos por su aislamiento y lo demás. Ha resultado una bendición en este caso, porque el número de casos en Haití ha aumentado muy poco y los haitianos esta vez ellos han cerrado la frontera con la República Dominicana de manera muy rígida, por cuanto los contagios en República Dominicana son mucho mayores. En el caso chileno, como pasa siempre con nuestros terremotos, con nuestras inundaciones y con esta situación, venimos a descubrir las condiciones en que vive mucha gente en Chile, y los haitianos viven en condiciones miserables, muchos de ellos. Muchos de ellos son explotados, muchos de ellos son manipulados y viven en condiciones tremendas. Entonces, claro, lo que hemos visto de cités llenas de gente que viven sin más, apenas con agua potable, apenas con electricidad, es algo muy doloroso y sin duda que permite y facilita el tránsito del virus. Además que es cierto que como se tienden a constituir guetos, se aíslan de la sociedad y se aíslan de las autoridades y por lo tanto consideran de que sacarlos de ahí es una amenaza en vez de una ayuda. Y eso es lo que yo he visto en las últimas semanas. Me admira mucho lo que hace el Consejo de Migrantes de los Jesuitas y lo que hacen otras organizaciones en esa materia, que es absolutamente fundamental, pero en la medida en que nosotros no integremos más plenamente a esa gente en nuestra sociedad, va a ser muy difícil la forma como ellos funcionen, porque escuché de que tenían todo tipo de ideas acerca de medicinas naturales para enfrentar el coronavirus. Eso muestra
de que tenemos distancias culturales que hay que superar. Sí, y por último te quiero preguntar, tú mencionaste el Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Porque entiendo que tuvo un ingreso de nuevas personas. No, el ministro de Relaciones Exteriores anunció la creación de un consejo. Sí. Yo formo parte del consejo de ex cancilleres, por lo tanto es otro consejo distinto de personalidades que el ministro siente que le pueden contribuir, y yo la verdad es que creo que es una cosa que no es nueva, ha pasado anteriormente. Me acuerdo en la época del presidente Lagos había un consejo que no era solo de ex cancilleres, sino que tenía incluso figuras que venían del Ministerio de Defensa, del Ejército. O sea, siempre ha habido estos consejos. La pregunta es cómo va a funcionar. A mí me parece bien de que se incluyan figuras que no sean solamente del gobierno, sino que sean también representativas de sectores de la oposición, pero todo consejo se prueba andando, y vamos a ver si este consejo puede inducir al gobierno a tener una política más activa, a una política más de Estado, y una política en la cual no se cometen errores graves como los que se han cometido en el pasado, no necesariamente bajo este ministro, pero por ejemplo ese episodio vergonzoso y penoso que fue el famoso viaje a Cúcuta. Si vamos a tener un consejo que va a impedir que ese tipo de procesos se desarrollen, bienvenido el consejo, pero vamos a ver si esas medidas son consultadas o preguntadas al consejo antes de tomar la decisión. Y no se produce, Juan Gabriel, no sé, estoy especulando nomás, algún prurito especial ahí por el hecho de que, no sé, en este nuevo consejo haya economistas o periodistas que alguien podría preguntar, bueno, ok, pueden aportar aquí y acá, pero estamos hablando de una situación profesional. Bueno, yo creo que el ministro tiene un servicio exterior donde hay profesionales de calidad, y naturalmente que yo creo que es muy depende mucho de la mirada del ministro, quién es el tipo de personas que le sirven. Naturalmente la gente que redacte editoriales o escribe editoriales en la prensa sobre la política exterior es de enorme utilidad a un canciller. Así que no entro a calificar. En algunos casos muchos de los economistas que hay ahí son personas que tienen que ver con temas económicos internacionales, que son absolutamente decisivos también para una cancillería. Yo no me pongo a criticar el consejo antes de verlo funcionar, prefiero ver cómo funciona y después voy a dar una opinión. Me parece bien, saliste muy diplomáticamente, Juan Gabriel. Sí, tengo alguna experiencia. Oye, muchas gracias por este contacto, sabemos que tienes algo que hacer, y bueno, nos estamos viendo, que te vaya bien. No, está bien. Muchas gracias, Fernando, un abrazo, hasta luego. Chao. Y tuvimos que cerrar anticipadamente la entrevista porque Juan Gabriel Valdés nos había pedido que tenía una reunión ahora justamente a las 11, así es que lo dejamos hasta acá, y tengan ustedes mucho cuidado y nos encontramos mañana. Chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia, presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.